Una mejor calidad de vida nace de hacernos preguntas de calidad. Y de buscar un crecimiento constante. Mi nombre es Kat Bravo. Y yo soy Mau Barón. Y juntos buscamos inspirar a las personas a tener una mentalidad de crecimiento. Usando el amor como base para vivir de manera más consciente. Y llevar tu amor a tope. Amor, ¿sabes? Creo que la autoexploración es algo que todos deberíamos de hacer a lo largo de nuestra vida. Entre más antes lo hagamos, mejor. Y creo que es algo que tristemente, pues, no muchos hacemos, ¿sabes? Y no es por mal, o sea, porque no queramos, no es tal vez porque tengamos miedo a hacerlo, simplemente creo que no nos enseñan, no estamos acostumbrados a ver esta parte, porque una vez empiezas a ver los beneficios de la autoexploración y empiezas a hacerlo, te das cuenta de lo padre que es, ¿sabes? Es muy padre ver hacia adentro y ir mejorando poco a poco, pero creo que es algo que simplemente, pues, no se enseña en nuestra cultura, ¿sabes? Y bueno, me gustaría empezar preguntándote, amor, para ti, ¿qué es la autoexploración y por qué crees que es importante? Amor, creo que tienes muchísima razón en lo que dices, o sea, creo que no es algo que nos enseñen a hacer. Para mí la autoexploración tiene que ver como que con muchas áreas de la vida, o sea, desde la parte mental, también la parte en la que cuestionas tus creencias y también la parte, incluso como toda esta parte sexual, ¿sabes? Entonces, creo que la autoexploración es como esa capacidad consciente que tiene el ser humano de cuestionarse y, o sea, como dice su nombre, explorarse, explorar qué hay en su mente, cuáles son sus ideas, cuáles son sus thoughts, o sea, cuál es absolutamente todo lo que pasa por su cabeza, incluida, o sea, como toda esa parte sexual y así. Entonces, creo que eso para mí, o ese sería como el significado que le doy. Y creo que también es súper importante porque cuando tú te cuestionas, cuando tú te conoces, porque justamente creo que la autoexploración se va a ligar con tu autoconocimiento. Entonces creo que esta parte de autoconocerte implica también amarte, porque usualmente solemos amar lo que conocemos, ¿no? O sea, tú no llegas y acabas de conocer a una persona y es como de, oye, ya te amo. Usualmente es más como de, tiene que pasar tiempo en donde veo cuál es tu forma de ser, qué te gusta, si tenemos intereses en común y muchos otros factores, o sea, crear confianza para que entonces yo te ame. Y por ende creo que es exactamente lo mismo que pasa con la relación que tienes contigo mismo y la que vas formando. Entonces creo que por esto es bien, bien importante. O sea, creo que es un pilar porque el autoconocimiento, la autoexploración implica amarte. ¿Tú qué dices, amorcito? Amor, nunca había pensado en eso que acabas de decir y está bien padre. Y bueno, la verdad, yo opino lo mismo que tú. La autoexploración es eso, es una genuina, es, es indagar genuinamente en tu persona, en todos los aspectos, reconocer lo que te gusta y lo que no te gusta y hacia dónde quieres ir. Y digo todos los aspectos, emocionalmente, sexualmente, físicamente. ¿Sabes? La autoexploración denomina todo. Pero me encantó eso que dijiste, amor, que el conocerte te permite empezar a amarte. Y, o sea, me gustaría platicar, por ejemplo, conectándolo con mi experiencia. Yo, la gran mayoría de los años de mi vida, he sido muy inseguro y no me amaba, ¿sabes? Yo ni siquiera sabía que era eso. Yo no sabía que eso existía. Pero por ende, pues no me amaba, la verdad, por las cosas que me decía a mí. Ay, estás feo, o estás así, o no haces esto, haces el otro. Pero puedo decir que desde que empecé esto, hace algunos años, justo, amor, vas conociéndote y te vas dando cuenta, creo que te permite darte cuenta de lo grandioso y grandiosa que, pues uno es, ¿sabes? Y cuando te vas dando cuenta de esas cosas, entonces, pues te permites amar. Porque lo que me pasaba antes era que decía, ay, es que no eres lo suficientemente cool o no eres tan importante. Y me lo creía ya. Yo me creía lo que, pues, mi cerebro pensaba. Pero ya cuando vas trabajando y te vas autoexplorando, te vas dando cuenta de ciertas grandes cosas que tienes y wow, cómo cambia tu perspectiva y dices, ¿sabes qué? Es que yo valgo la pena por esto y por esto y por esto y después cambias. Ahí todavía no, yo diría que no deberías de llegar ahí. Ya después tienes que llegar a un punto donde dices, yo valgo un chingo por ser y ya, ¿sabes? Pero qué gran punto, amor. Me encantó. Ya, Amor, no, dime.
No, sí, o sea, que creo que es súper cierto y creo que también tiene mucho que ver en, o sea, el hecho de pensar y cuestionarnos en cómo nos hablamos. O sea, eso se me hace como súper importante porque la mayoría de las veces, a veces, lo único que hacemos es como criticarnos, o sea, criticar las partes que a lo mejor no nos gustan en vez de dar gracias o ver esa parte positiva. Sí, amor, definitivamente. Sabes, la crítica tiene mucho que ver con esto de autoexplorarte. Tal vez no pareciera obvio al principio, pero solemos criticar mucho, no solamente a nosotros, sino a las demás personas. Decimos, ay, este pendejo hizo esto, o, ay, esto, ya sabes, o cosas más sencillas como de, no sé, empiezas a criticar a la gente por cierto, por hábito, yo diría, incluso. Cuando empiezas Claro, a indagar y a autoexplorarte, te vas dando cuenta de que estas cosas no tienen sentido, porque te vas dando cuenta también de tu mierda. No, o sea, no somos perfectos. Y el autoexplorarse permite ver nuestra mierda y olerla, ¿sabes? Y cuando haces eso, entonces ya volteas a ver al otro y pues, o sea, dices, ok, tiene mierda, pero yo también tengo mierda, pero hey, tiene luz, porque yo también tengo luz. Entonces, creo que igual la autoexploración te ayuda mucho a tener más empatía con las personas, ¿sabes? Em, claro. y amorcito, me gustaría preguntarte ¿cómo es que tú dirías que puedes empezar a autoexplorarte si no lo has hecho nunca? Creo que el buen comienzo o un punto de inicio sería empezar a cuestionarte. Es decir, sentarte literalmente sin teléfono, sin computadora y simplemente ponerte a pensar, a decir, ¿qué siento ahora? Y ya no te quedas pensando y es como de, no, pues me siento, no sé, triste. ¿Y por qué me siento triste? Entonces ya, ¿no? Dices, no, pues porque en la mañana me pasó X cosa. Y después sigue otra pregunta de, ¿y por qué esa situación me hizo sentir triste? Y, o sea, ¿sabes? Como que empezar a ser como niños que todo preguntan, que todo dicen, ¿y por qué es esto de este color? ¿Y por qué esta cosa otra pasó así? ¿Sabes? Y creo que a veces conforme pasa el tiempo y somos adultos, nos vamos olvidando de esa parte de cuestionar, porque incluso nos dicen, oye, ya no preguntes, ¿no? O ya, estate quieto y guarda silencio. Pero creo que esa parte de cuestionar todo el tiempo nos hace indagar en nosotros mismos y llegar a puntos que tal vez decimos, wow, o sea, no tenía idea de que pensaba esto acerca de tal persona o de tal situación o de tal creencia. Y cuando te das cuenta, porque creo que solamente cuando puedes reconocerlo y ser consciente de las cosas, es cuando te estás autoexplorando y entonces al mismo tiempo estás definiendo en si te sirve o si no te sirve esa parte. ¿Sabes? Amor, estoy muy de acuerdo contigo. Me encanta la parte de cuestionarse, es fundamental y tenemos un dicho que es que pues entre mejores preguntas te hagas, pues mejor será tu calidad de vida. Y es justamente por esto, porque esto va muy relacionado a darte cuenta de lo que quieres y por ende vas a perseguir eso que quieres. También, ¿sabes, amor? Creo que la escritura es algo que ayuda mucho. Siempre de la mano con las preguntas. Es lo más importante, de verdad. Pero también algo que diría que ayuda mucho es con conciencia, así poner, me voy a autoexplorar hoy y empezar a escribir cosas que, pues, empezar a escribir quién eres, lo que te gusta, lo que te gustaría hacer. Preguntas muy básicas, preguntas tal vez de primaria que te haría tu mamá. Pero justamente esas preguntas nos las tenemos que hacer, pero a nosotros mismos, a solas. Claro. Irte, aunque te duela tal vez admitir algo, o sabes que estás por el camino incorrecto ahorita en tu vida, y te dé miedo pues poner lo que en realidad quieres en palabras, tienes que hacer justamente eso y preguntarte, ¿quién quiero ser? ¿Quién soy? ¿Qué me gustaría ser? ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Estoy de acuerdo con el otro? Y escribir, escribir, escribir. Creo que es una de las mejores herramientas que podemos usar cuando estamos empezando a autoexplorarnos. Incluso hay una práctica que recomiendo hacerla, bueno, en mi opinión, una vez en la vida, no lo haría de nuevo, pero o sea, por 24 horas encerrarte en tu cuarto y apagar todo, o sea, celulares, incluso la luz. O sea, apagar todo y solo tener contigo, no tener nada de electrónicos, nada de nada que te pueda interrumpir, solo tener un cuaderno, una pluma y una lamparita. Entre menos luz enfocada haya, mejor. Y así, y ponerte a pensar, todo ese día ponerte a pensar. Y vas a llegar a pensamientos tal vez oscuros. Y luego vas a llegar a pensamientos más positivos. Y vas a cuestionarte y vas a estar solo y no vas a estar por esa misma situación, te vas a forzar a solamente verte a ti porque no hay nadie más y no puedes hacer ninguna otra cosa.
Y bueno, la verdad eso me ayudó muchísimo, pero sí es una experiencia un poquito complicada, la verdad, pero también creo que es una buena herramienta que se puede usar. Mm, Y amor, ¿tendrías Claro. alguna experiencia que te gustaría contarnos acerca de tu proceso de autoexploración a lo largo de tu vida? Sí, amor, creo que, sabes, una de las partes, o pues sí, como experiencias personales que más me han ayudado a lo largo de mi vida, han sido cuando empecé como a tener novio. Creo que ahí comenzó mi verdadero punto de autoexploración, porque recuerdo que yo, o sea, me cuestionaba en por qué me gusta esta persona, ¿no? Y también con ayuda de mi mamá, ella también me decía, oye, Catherine, en mi punto de vista, creo que este chico no es para ti, así me decía. Pero pues te voy a dejar que lo tengas de novio hasta que tú solita te des cuenta. Y ya, ¿no? Entonces, o sea, yo como que escuchaba sus palabras y a veces yo sí decía como de, ¿por qué cree que no es para mí? O sea, porque la opinión de mi mamá, al menos para mí, era importante. Entonces era como, wow, a ver, vamos a indagar en por qué me está diciendo eso, ¿no? Entonces yo me empezaba a cuestionar en por qué me gustaba, qué me atraía de él y así, hasta que un día me di cuenta de que esta persona, o sea, representaba en gran magnitud lo que yo no quería en una relación y que lo tenía mi padre, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, fue como muy choqueante para mí, fue como, wow, o sea, en serio necesito trabajar en muchas cosas porque yo sueño con tener un gran amor y ya sabes, ¿no? Toda esa parte. Y, y después, partiendo de ahí, o sea, yo seguí como cuestionándome, yo seguí preguntándome, yo seguí cultivando toda esta parte de filosofar. Y así creo que poco a poco lo he hecho y pues bueno, esto hoy en día es como ya un hábito en mi vida. Pero pues básicamente así es como inicié con esa parte de mi primer novio y mi mamá diciéndome esa frase. ¿Tú? Amor, y espera, antes de contestarte, me gustaría preguntarte, qué has ido descubriendo a lo largo del tiempo con toda tu exploración respecto a tus novios o exnovios? Creo que he descubierto como muchas cosas relacionadas como con mis padres, pero al mismo tiempo también como que conmigo misma. O sea, por ejemplo, me he dado cuenta a raíz del tiempo cómo es que he ido como evolucionando esta parte de los novios. Es como raro, pero tipo, entre más yo he trabajado en esa parte, mejor novio me tocaba, ¿sabes? Y es curioso porque dices, entonces está chistoso, o sea, es algo que tal vez nunca se te viene a la mente, pero entre más, o sea, yo me cuestionaba, yo decía, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Y ya, ¿no? La respuesta era como de, no, pues es que mi papá alguna vez me hizo sentir de esta manera y por eso me está pasando. Entonces, cuando yo, o sea, lo sanaba y mejoraba, entonces también llegó un punto donde tipo este primer novio que tuve, o sea, ya no me gustaba, ¿sabes? Ya no me atraía, era como, ya no quiero estar contigo. Y más allá del físico, era porque en serio, o sea, como que ya sentía que nuestra vibración había como que cambiado, ¿sabes? Ok. Entonces, pues bueno, ya después tuve de que otros novios y etcétera, y, o sea, cada vez me iba dando cuenta de qué cosas me faltaba como seguir sanando. Entonces me di cuenta de que al final de todo, estas relaciones que yo tenían, o sea, más que representarlos a ellos o de que me hizo, me dijo, me lastimó, o sea, era un reflejo de mí misma y de mi vida y de lo que yo tenía que estar trabajando. Y creo que darme cuenta de eso hoy en día me sirve muchísimo porque, por ejemplo, cuando tú y yo tenemos alguna discusión, o sea, ahora hago las cosas de forma completamente distinta a mi Catherine del pasado, ¿sabes? En donde tal vez era más impulsiva o tal vez más explosiva o era como de esto no y así. Y hoy como que me detengo y es como de, a ver, ¿por qué me enojé? ¿No? Y es como de, no, pues es que Mau, me hizo sentir triste, algo así. Y enseguida, en vez de decirte, oye, me hiciste sentir triste, empiezo a indagar por qué, o sea, de dónde realmente viene la tristeza. Y cuando ya me doy cuenta de que al final esa tristeza no es tuya, no es de que tú me hiciste, es de algo que tal vez me falta sanar, es cuando ya te escribo y te digo, amor, hoy me di cuenta de tal cosa porque cuando hiciste X cosa, me sentí triste y me pasó esto, ¿sabes? Entonces, me ha ayudado muchísimo como evolucionar la manera en la que
genero relaciones con otras personas. O sea, no solamente de noviazgo, sino también en amistad, en familia, muchas cosas. Ok, wow. Qué curioso, amor. La verdad, yo no había pensado en utilizar a tus relaciones como una herramienta de crecimiento, pero creo que es algo muy poderoso. Em, y sabes, amor, pues creo que muchas veces y más con la autoexploración o con el crecimiento en general, si no tienes el hábito de practicarlo, el hábito de cuestionarte, pues no lo vas a hacer, yo creo, hasta que tengas una experiencia fuerte, tal vez, o en lo mejor de los casos, que alguien te lo recomiende. Pero Claro. bueno, en mi caso fue una experiencia traumática, justamente igual con mi ex, que como que solito me fue llevando a la autoexploración. Y estuvo muy bonito porque creo que un día nada más estaba pensando. Y siempre culpaba a los demás también, así, ay, es que esta persona tal, es que esta persona tal. Y de repente sí, un día, creo que por el mismo trauma, dije, oye, espérate, ¿qué tal? ¿Qué tal si soy yo el problema? O sea, ¿qué tal si soy yo el problema? Y, espera, es que apaga la luz. ¿Qué tal si soy yo el problema? Y pues tengo que solucionarlo. Y, y esa fue la pauta que me llevó a la autoexploración. Y ya, y en efecto, obviamente, sí, yo no tenía el 100%, o sea, yo no era el culpable de lo que estaba pasando, pero sí tenía mi trozo de responsabilidad en esta situación. Y ya, y fui indagando, y escribiendo, cuestionándome qué puedo hacer, qué hice mal, qué puedo mejorar. Y eso me llevó a, espérate, no te amas. Wow, ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es el amarte? Yo pensé que el amor nada más era como entre parejas y, y tal vez solamente era algo sexual. Dije, a ver, ¿qué es esto del amor? Ya, y empiezas a indagar y de verdad ese ha sido como mi proceso en general, fue como una experiencia traumática, pero lo bonito de esto es que una cosa te va llevando a la otra, porque cuando empiezas ya es muy complicado parar porque las mismas respuestas te van llevando a más preguntas, ¿sabes? Como en mi caso, Claro. ¿acaso es que yo soy el problema? Sí, sí es el problema. ¿Por qué soy el problema? Porque no te amas. ¿Qué es el amor? Y no me refiero estrictamente en el sentido romántico. De verdad, ¿qué es el amor? Creo que podemos hablar toda una vida de eso, pero bueno, después te llega a cuestionarte varias cosas y así es como te vas autoexplorando, ¿sabes? Yo creo que el paso más complicado en esto es hacer esa primera pregunta dirigida, dirigida hacia ti. Eh, y bueno, ¿sabes? Yo diría que tenemos que prevenir el que no tengamos que pasar por una situación traumática, ya sea una infidelidad, que cortes en tu relación o otra cosa, ¿sabes? Y mejor Claro. desde ahorita empecemos a cuestionarnos, ¿sabes? Porque tarde o temprano va a llegar. Es chistoso cómo funciona la vida, pero tarde o temprano, si tus acciones no son, pues no son las mejores, no estás actuando de la mejor manera con los demás, tarde o temprano va a llegar, digamos, tu karma y te vas a ver forzado en autoexplorarte y empezar a mejorar. Ahora la pregunta es, ¿quieres adelantar ese proceso o quieres esperarte a que pase esa situación? Claro, amor, creo que es súper, súper cierto. Pero ¿sabes algo? Creo que al final de todo, el ser humano está acostumbrado bastante a sufrir. Y creo que eso, o sea, viene, o bueno, yo justo me lo he preguntado, me he autoexplorado. Y es como de, creo que viene desde que, o sea, nos enseñan a que debemos entender a golpes, o mamá o papá nos lastima, nos regaña, nos grita. Y creo que eso se ve, o sea, muchísimo en la sociedad. O sea, porque yo he visto que a veces la gente no entiende a la buena. O sea, no entienden cuando es como de, no, pues explórate, ¿no? O que escuchas varios audios y todos concuerdan en lo mismo. Y no sé, como que al final te quedas como en esa zona de confort hasta que justo caes en el hoyo total y pues ya no puedes salir. O sea, ya no te queda de otra más que decir, tengo que hacer algo diferente, ya sea por salud, porque de plano, o sea, me siento en depresión, o sea, salud física me refiero, o salud mental, o algo te pasa, ¿sabes? Que de plano es como de, o sea, si no hago esto, ya, no sé qué me va a pasar. Entonces, creo que es importante justo reflexionar en eso, en saber si, bueno, usualmente entiendo a la buena o tengo que sufrirle, sufrirle, sufrirle para entender, porque a veces creo que ni siquiera eso lo notamos hasta que nos pasa. Entonces creo que darnos ese pequeño empujón a nosotros mismos y no de motivación, realmente de disciplina, de decir, o sea, me vale gorro que no quiera hacerlo,
me vale gorro que si me gusta, que si no me gusta, que no sé, que si me amo, que si no me amo, o sea, tengo que hacerlo por el hecho de que, o sea, el ser humano necesita ese crecimiento para el espíritu. Entonces, creo que eso es como súper importante porque también la autoexploración es querer hacerlo, pero además es disciplinarte en lograrlo. O sea, porque, no sé, o sea, de nada sirve si una vez te cuestionas cuál es tu lado favorito, ¿sabes? Es más allá, es un sentido más profundo, más de realmente conocer tu propio ser. Y eso también te ayuda a conocer mejor a otras personas, porque, o sea, ¿cómo vas a poder generar una buena relación con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, si tú no empiezas por ti? O sea, eso es imposible. Definitivamente, definitivamente. Y sabes, creo que una gran práctica de esto de la autoexploración que podemos tener es cuestionarnos absolutamente todo. Bueno, corrijo, tal vez no absolutamente todo, porque puede llegar a ser dañino, y ahorita hablo de esa experiencia que tuve, pero sí debemos de cuestionarnos la mayor cantidad de cosas que tengan que ver con nuestra vida, nuestra calidad de vida. Por ejemplo, lo que te digan tus papás. No te lo creas solamente porque ellos te lo dicen. Lo que sea que te están diciendo, tienes que ir a la escuela por esto, tienes que estudiar esto por esto, esto. Cuestiónatelo. Pasa el filtro por tu cabeza y si la respuesta es la misma que la de tus papás, genial, pero ¿qué tal si no es? Y ahí te vas a ir conociendo. Y creo que es una práctica complicada. Se ve sencilla, o que nada más le agrego un porqué a todo lo que me digan, que prácticamente sí es así de sencillo, pero es complicado recordarlo. La verdad, muchas veces nos pasa que estamos platicando con tal persona o estamos teniendo tal discusión y nos creemos las cosas, ¿sabes? Nuestro cerebro se cree lo que le dicen. Claro, Entonces yo creo que tenemos que generar este hábito de cuestionarnos todo lo que nos digan que nos afecta, que afecta nuestro estilo de vida. Y hablando, como ahorita dije, de las preguntas que tal vez no te pueden beneficiar, al principio yo sí pensaba que el cuestionarte absolutamente todo era lo mejor y que siempre ibas a estar en un estado de crecimiento así. Pero, por ejemplo, con la cuestión de Dios, al principio lo cuestionaba mucho y pues obviamente no llegaba a nada y bueno, no llegaba a nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que, en mi opinión, y cómo funciono, me gusta trabajar, yo digo que me gusta trabajar, digamos, eficientemente, creo que es una pérdida de ujú, tiempo el cuestionarte este tipo de cosas. Ahora lo pienso así, es una pérdida de tiempo el cuestionarte si Dios existe o no, siéntelo, lo que tú sientas, pero el estar, es que Dios puede existir por esto, es que no puede existir por el otro, creo que te lleva a un hoyo de que no hay una salida clara y te terminas confundiendo, ¿sabes? Y, entonces yo creo que ese tipo de cosas yo decido mejor aceptarlas por lo que siento en mi interior y hasta ahí dejarlo y enfocarme en lo que sí puedo cambiar. Y esas cosas sí cuestionarlas, como qué quiero claro, estudiar, qué quiero hacer de mi vida, quiero seguir como el trazo de una carrera profesional que todos siguieron o puedo crear el mío, ¿sabes? Y la respuesta normalmente es que siempre puedes crear tus cosas. Voy a poner ese ejemplo de las carreras profesionales. Tenemos como un trazo muy bien marcado. marcado de lo que debemos hacer para tener una carrera exitosa. Estudia esto, haz esto, después empieza a trabajar lo más joven que puedas y empieza a escalar ¿cómo se llama? En la escalera corporativa, ¿cómo se llame? Y eso nos dicen que hagamos. Si eso es lo que quieres, está perfecto. Pero ¿qué tal si no es lo que quieres? Está perfecto también, yo creo. Y ahí yo creo que es cuando las personas de verdad empiezan a ser ellas mismas y esas personas que tanto admiramos, de verdad, a quien sea, eh, ponte a ver y normalmente son personas que tienen su propio camino y que fueron trazando su propio camino, ¿sabes? Porque saben perfectamente quién son y qué es lo que quieren. Entonces hay que cuestionarnos absolutamente todo lo que afecte nuestra vida y en especial lo que nosotros podamos cambiar con nuestras acciones. Yo diría que esa es Claro. la práctica de autoexploración, tal vez la que suena más sencilla, para mí es la más importante, pero también creo que es una de las más complicadas porque es fácil que se nos olvide y empezar a creer lo que los demás nos dicen. Claro, amor, sí, que es cierto es esa parte, o sea, estarnos cuestionando las cosas y como dices, también guiarnos por esa intuición de la que hablas. Creo que esa parte de aceptar lo que sentimos viene de la intuición que tenemos, ¿no? Porque a lo mejor para alguien su intuición puede ser que tal cosa sea, o sea, buena para esa persona, pero para el otro tal vez no es tan buena, ¿sabes? Entonces, creo que esa parte también es bien, bien importante, o sea.
lo que te va diciendo tu cuerpo, lo que vas sintiendo. O sea, por ejemplo, cuando dices, ¿de dónde vendrá esta creencia? A veces no lo sabes, pero por alguna razón como que sientes, ¿sabes? Como sientes esa parte de que tal vez es por aquí, y sí es por ahí, porque, o sea, tu cuerpo, tu espíritu te va guiando por el camino. Entonces, no sé, amor, que es cierto. Y sabes, de todo eso que dices, solamente agregaría que tal vez una manera un poquito más como planificadora o estructurada de empezar como práctica puede ser como enfocarte en varias áreas de tu vida. O sea, por ejemplo, escribir como de área de las relaciones, ¿no? Área mental, área emocional, área física, y empezarte a cuestionar cosas. O sea, incluso buscar en internet ¿qué será? Evaluación de las áreas de la vida. Así lo buscas y te aparece, o sea, te aparecen preguntas y creo que esa es una buena manera de empezar. O sea, desde cosas tan simples como me encanta el helado de chocolate porque, no sé, me recuerda a tal momento específico de mi infancia, hasta cosas más complejas como a quiénes necesito perdonar o por qué siento que los necesito perdonar o qué me hicieron sentir. Entonces creo que esa es una buena práctica y un buen ejercicio para tú mismo como que evaluarte y saber en qué cosas puedo mejorar y en qué otras cosas tal vez me gusta esto que pienso, que creo, que me ha servido. Eso diría. Ustedes platíquenos qué es lo que piensan sobre este tema, cómo es que han practicado, si es que ya lo han hecho la autoexploración, y si no, pues también cuál fue su forma tal vez favorita en la que pueden comenzar a hacerlo. Pueden comentarnos en Instagram, TikTok y también seguirnos en YouTube y Spotify en @amoratope. Y finalmente me queda decirles que quiero que recuerden amar a tope.